Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. ¿Cómo están todos ustedes del módulo 1, encuentro número 3? Y entonces veníamos hablando anteriormente acerca de los puntos de la Lección Divina, que tú ya los leíste en el libro ¿Qué es la Biblia y cómo leerla? Allí ya leíste los 5 puntos de la Lección Divina y ya hiciste los ejercicios. Yo te había explicado el punto número 1, pedir Espíritu Santo oración, y el punto número 2 te lo estaba explicando. En el día de hoy te voy a explicar con mayor profundidad el punto número 2 y voy a tomar uno de los ejercicios que trae el libro para que podamos comprenderlo mejor. Muy bien, entonces en el segundo punto de la lección, la lectura del texto en su contexto, decíamos que hay que tomar lo que hay antes, que hay que tomar lo que hay después del texto que nos piden. También decíamos que es importante mirar el pie de página de la Biblia, la letra pequeñita donde explican la narración que estamos leyendo. Hay una palabra que tú debes de saber y se llama perícopa. La perícopa es un sentido completo, una narración que tiene un sentido completo. ¿Cómo así? Tú puedes estar leyendo, digamos, el ejercicio que teníamos, por ejemplo, era Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 20. Ese es el ejercicio que nos propone el libro ¿Qué es la Biblia y cómo leerla? Y que nos lo propone en la página número 74. Entonces ese es el ejercicio que voy a tomar hoy como ejemplo. Y entonces cuando nos decían que leyéramos Marcos 1 del 16 al 20, empieza así el texto. Caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón su hermano, Andrés, que echaba las redes al lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, dejando las redes, le siguieron. Un trecho más adelante vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, que arreglaban las redes en la barca. Inmediatamente los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él. ¿Qué nos dice este texto bíblico? ¿O cómo podemos delimitar la perícopa? La perícopa se delimita porque hay un cambio de tema, porque hay un cambio de personajes o porque hay un cambio de lugar. Acá nos dice que caminando junto al lago de Galilea, o sea que empieza una perícopa porque hay un cambio de lugar, el lago de Galilea. Pero ya luego, si tú ves en el mismo capítulo 1 de Marcos, versículo 21, dice: llegaron a Cafarnaúm el sábado. Eso quiere decir que hay cambio de perícopa, o sea, porque hay cambio de lugar. ¿Sí me estás entendiendo la idea? ¿Qué es una perícopa? Es una narración con sentido completo. ¿Cuándo cambia de una perícopa a otra? Cuando se cambia de personajes, se cambia de lugares, se cambia de tiempo, día, noche, mañana, tarde, sábado, domingo, Cafarnaúm, Nazaret, por ejemplo, o cuando se cambia abruptamente de personajes o de temática. Por ejemplo, nos vienen hablando de la parábola de la oveja perdida, de la dracma, esto está en Lucas, cuando nos hablan de la oveja perdida, de la dracma que se le pierde a una mujer, del tesoro escondido y del hijo pródigo. Todo eso aparece en un mismo capítulo de Lucas. Entonces, ¿qué podríamos decir allí? Que están tocando un mismo tema durante todo ese capítulo. ¿Por qué sé eso? Pues varias cosas. En los 4 textos hay una cosa que se pierde. Una dracma o moneda, una oveja, el hijo que se va, se pierde, por decirlo de alguna manera, y un tesoro escondido. En los 4 textos, por ejemplo, hay alguien que los busca. El pastor busca la oveja, la mujer busca la moneda, el que encuentra el tesoro perdido y el papá que busca al hijo. O mejor dicho, no lo busca, pero lo ve venir desde lejos y pues lo encuentra después de que se fue y tomó otro rumbo. Entonces vemos, hay una persona o algo perdido, hay alguien que está en búsqueda de él y ese alguien que lo busca desesperadamente hasta poderlo encontrar. La mujer busca desesperadamente la moneda hasta que la encuentra.
El pastor a la oveja deja las 99 atrás. Y el papá que no le dice nada al hijo, sino que cuando lo encuentra antes bien, le dice a los jornaleros que por favor alisten un festín y una comida porque el hijo que estaba perdido lo ha encontrado. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque los capítulos de la Biblia traen temáticas, entonces una temática puede venir del capítulo 2 al capítulo 4, la misma temática. Por ejemplo, esto que te estoy contando se llaman las parábolas de misericordia del Evangelio de Lucas y traen un mismo temario. Entonces nosotros podemos delimitar los textos por temas, por cambios de lugar, por personajes. Entonces pueden ir temas dentro del Evangelio y también perícopas dentro del Evangelio. Recordemos que la Biblia se divide por capítulos y versículos. Entonces, a ver, ¿de qué capítulo, de qué versículo a qué versículo va una perícopa? ¿O de qué capítulo a qué versículo, de qué capítulo a qué capítulo va un mismo temario teológico? Por ejemplo, el temario de la misericordia o las parábolas de misericordia de Lucas. Vuelvo otra vez a nuestro texto. Entonces dice acá, vamos, ya pedimos Espíritu Santo, punto 1 de la lección, estamos en punto número 2. Dice que Jesús les dijo, entonces ¿tú qué vas a hacer? Esto lo vas a ver en la pantalla, te lo vamos a poner. Estás viendo ahí en la pantalla el texto bíblico, repito, Marcos 1 del 16 al 20. Entonces dice, caminando junto al lago de Galilea. ¿Caminando quién? Jesús. Entonces ponemos, subrayamos con un color, lapicero de color. ¿Te acuerdas que te había dicho desde el primer encuentro que íbamos a tener lapiceros de colores y íbamos a subrayar la Biblia? En la imagen se está viendo. Subrayas de color azul Jesús. Acá no aparece en el versículo 16 Jesús, pero ya sabemos, entendemos, sobreentendemos que es Jesús. Entonces subrayas todos los verbos que tengan que ver con Jesús con lapicero azul. Entonces, caminando con lapicero azul. Junto al lago de Galilea vio, entonces con lapicero azul. A su hermano Andrés que echaba las redes, las echaba Andrés, entonces no va de azul, porque estamos solo subrayando los verbos de Jesús, pues eran pescadores. Jesús les dijo con lapicero azul en un circulito lo subrayamos, vengan conmigo, entonces los haré pescadores de hombres. Entonces, vengan es algo que dice Jesús, lo subrayamos con azul. Haré, Jesús los hará, entonces lo subrayamos también con azul. Inmediatamente dejando las redes, ese verbo no es de Jesús. ¿Quiénes están dejando las redes? Pues a los que Jesús llamó. Dice un trecho más adelante, vio, también lo subrayamos de azul, a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, que arreglaban las redes en la barca. Inmediatamente los llamó, entonces llamó, también es una acción de Jesús, lo subrayamos con azul. Y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él. Ese dejando y se fueron hace parte de los otros discípulos que llamó, así que no hay que subrayarlos. Entonces nota lo siguiente. Todos los verbos que subrayamos en azul en el texto hacen parte de las acciones de Jesús. ¿Para qué nos sirve subrayar las acciones de Jesús? Pues uno, el personaje que más acciones tenga en el texto bíblico es porque en definitiva es el personaje central. Si Jesús tiene 20 verbos, Pedro tiene 2 verbos y Juan tiene un verbo, entonces el personaje central es Jesús. ¿Qué nos sirve sacar los verbos? Nos ayuda a delimitar, o más bien a dibujar o a trazar la personalidad. Dice acá que Jesús estaba caminando, o sea que es un hombre activo, que vio, es muy observador. Ya luego dice que les dijo, es alguien que tiene el don de la palabra que dice. Ya luego nos dice que vengan y los haré, o sea que tiene la capacidad de hacer en las personas algo, hacer la obra en las personas. Y ya luego dice que vuelve y llama. Son 2 verbos que se repiten en cuanto a Jesús. Entonces uno dice, bueno, o sea que la actividad principal de Jesús en este texto es llamar, porque se repite el verbo 2 veces. Y bueno, ya dejémoslo hasta ahí. Y también vio, aparece 2 veces, cuando ve a la primera tanda de discípulos que llama y cuando ve a la segunda tanda de discípulos que llama. O sea que Jesús lo que hace es ver y llamar. Esas son las acciones más relevantes dentro de todo esto. Entonces miremos que esto nos ayuda a discernir qué nos quiere decir el texto. Por ejemplo, un mensaje que podríamos sacar, que Jesús todo lo ve. Siempre está mirándonos y siempre está buscándonos. Lo segundo, Jesús siempre te llama a ti y a mí.
nos llama para que seamos pescadores de hombres, para que le sirvamos, para que seamos discípulos, para que seamos misioneros. Él siempre está dispuesto a llamarnos. Ahora, ¿qué características vemos? Ambas tandas, por decirlo de alguna manera, de discípulos que llama, son pescadores. Y entonces, ¿qué significa ser pescador? Pescador es una persona que tiene un oficio, una ocupación normal, mediana. Él no busca al gran empresario de la época o o a los sumos de esa época o a la nobleza de la época. Él busca al plebeyo, a la persona que tiene una cotidianidad, a la persona que está haciendo sus labores. Él va hasta el trabajo, los ve y los llama. ¿Y eso qué quiere decir? Que Él puede llamarte a ti y a mí. Es que yo no me siento digno. Él nos puede llamar, ¿ven? Entonces, con la Lección Divina, el mensaje que yo puedo lograr sacar a partir de los verbos, a partir de los personajes. Otro dato interesante acá es que las dos tandas de discípulos tienen los siguientes verbos. La primera tanda, deja y sigue. Y la segunda tanda también deja y sigue. Ese es el efecto que Jesús causa a quienes llama. A quienes llama. Cuando nos llama, nosotros dejamos atrás, dejamos que nuestros apegos, nuestra vida pasada, cosas que no eran buenas para nuestra vida, y entonces las dejamos, pero lo seguimos. Tenemos un seguimiento de Jesús. Eso nos dicen los verbos. ¿Ves todo lo que dicen los verbos? ¿Ves todo lo que dice sacar personajes y verbos del texto bíblico? Ahora yo voy a leer el pie de página, que te lo van a colocar también acá en la pantalla. El pie de página de esta perícopa dice, que es la letrica chiquita que está ahí en el texto, dice: Jesús llama, elige a sus discípulos para dar sentido comunitario a su misión. Sin comunidad no hay reino. Tradicionalmente los discípulos buscaban a su maestro. Aquí es Jesús el que toma la iniciativa, llama a sus discípulos, los hace pescadores de hombres. Metáfora que da sentido universal a su misión. Por otro lado, los discípulos responden con prontitud al maestro, dejándolo todo, lo siguen. Consiste la vocación cristiana, el seguimiento radical a Jesús, camino, verdad y vida. ¿Ven? Eso es lo que me explica el pie de página. Entonces así ya me va quedando más claro este ejercicio. ¿Qué hice? Punto 1, oré. ¿Qué hice? Punto 2, pie de página, saqué verbos, saqué personajes, y de ahí miren la reflexión y la riqueza que hemos sacado del texto. ¿Ves? Ahora ya podemos hablar del punto número 3. El punto número 3 es qué me dice el texto a mí, ya en mi vida. Entonces, ¿cuáles son las redes que yo tengo que dejar? No, las redes que yo tengo que dejar es el mal genio, por ejemplo. ¿Jesús ya me llamó? Sí. ¿Jesús ya me miró? ¿Ya sentí la mirada amorosa de Jesús? También. Tengo que dejar a mi padre Zebedeo. ¿Qué quiere dejar al padre Zebedeo? Tengo que dejar los apegos a un lado. Entonces ya la reflexión personal que hago del texto. Ese es el punto número 3. Oración, lectura texto en el contexto y meditación. La meditación es lo que me dice el texto a mí, es actualizar el texto al día de hoy. En esa época eran pescadores, hoy yo no soy pescador, hoy yo puedo ser administrador de empresas. Entonces, ¿cómo actualizo? Actualizo con que Él me está llamando. Él va hasta mi trabajo donde soy administrador de empresas, me ve y me llama. ¿Ves? Es actualizar el texto. Este escrito fue un escrito de hace más de 2000 años. Lo tengo que poner hoy, 2017. Ese es el tercer punto de la lección, la meditación. ¿Qué me dice a mí? Una reflexión personal. Si te das cuenta, en el punto número 2 no hay reflexión personal. Es lo que dice el texto y la verdad que trae el texto allí. Ya en el punto número 3 ya es una reflexión personal. En el punto número 4, ese punto tiene que ver ya, se llama el punto de la oración y tiene que ver con la respuesta que yo le doy a Dios. Entonces ahí volvemos a hacer oración. ¿Y qué le respondemos a Dios? Dios me dice, deja los apegos, yo te miro con amor, yo te digo que me sigas, ¿me quieres seguir? Entonces, ¿qué respuesta le vas a dar tú? Entonces, en la oración podemos decir, sí Señor, yo te quiero seguir a donde vayas y quiero dejar todos los apegos a un lado porque quiero ser tu discípulo, por ejemplo. Y ya en el quinto punto de la lección, ese quinto se llama contemplación.
¿Qué es la contemplación? ¿A qué me compromete el texto? Santi, ¿cómo así que a qué me compromete? Sí, el texto trae unos compromisos concretos. No es solamente orar, pedir Espíritu Santo, mirar el texto en su contexto, qué me dijo a mi vida y dar una respuesta, sino que tiene que haber un compromiso. Si yo te digo a ti, mira, yo te voy a invitar a mi casa a que nos comamos unos pastelitos bien deliciosos con un jugo. ¿Cuándo, Santi? Algún día lo hacemos. Ese algún día no tiene fecha, o sea que no es un compromiso serio. En cambio, cuando yo te digo, mira, yo te voy a invitar a mi casa a que nos comamos unos pastelitos y nos tomemos un jugo el sábado 3 de marzo a las 5 de la tarde en tal dirección. Ah, eso es un compromiso. Entonces, en el quinto punto de la lección, ¿qué compromiso vamos a hacer? Vamos a hacer el compromiso de: me comprometo a dejarme llamar por Él. Me comprometo a dejarme llamar ¿cuándo? En la Eucaristía, por ejemplo. Todos los días voy a tratar de ir a Eucaristía porque Él me llama todos los días a estar con Él. Me comprometo a dejar las redes, a dejar al Padre Severo, a dejar mis apegos. ¿Cuáles apegos? El apego al dinero, el apego, digamos así, sí, a las cosas materiales, el apego a ciertas personas. Voy a dejar el apego a frecuentar ciertos lugares. Entonces dejo el apego, ese es el compromiso concreto. Si yo voy a, digamos así, si yo cada 8 días tengo que gastar mucho dinero en una salida, entonces yo lo que voy a decir es, bueno, a partir de hoy dejo el apego y no cada 8 días tengo que gastar dinero en salidas, por ejemplo. Entonces voy a dejar esto a un lado. Esos son los ejemplos de vida cotidiana que te estoy poniendo. El quinto punto de la lección es la contemplación. ¿A qué me quiero comprometer? ¿A qué me compromete la palabra de Dios? La palabra de Dios es tan comprometedora que imagínate, María le dijo que sí a Dios, quedó en embarazo y no solo fue el compromiso de cargar a Jesús 9 meses, sino de educarlo durante todos los años de su vida hasta verlo morir en una cruz. La palabra de Dios compromete tu vida. Esto ha sido todo por este encuentro número 3 del módulo 1 de Lección Divina. Dios los bendiga y buena marcha. Llévame donde los hombres